Bendito Padre Celestial, gracias damos por un nuevo día en Cristo Jesús, por un nuevo amanecer que usted nos da físicamente para así poder hacer tu voluntad sobre la faz de la tierra. Padre Santo, en esta mañana queremos darle la gracia a usted, porque usted es grande, usted es maravilloso, usted Padre Santo es en gran medida ese Padre amoroso, proveedor y sobre todas las cosas fuerte, Padre. En esta mañana queremos, Padre amado, pedir por nuestros hermanos en la diversa geografía física de este mundo terráqueo, por los que sufren, por los que lloran, por los que están enfermos, por los que están sin empleo, por los que necesitan consolación, por los que están pasando momentos de atribulación, por los que están, Padre Santo, rodeados de duda, de confianza, de falta de fe, Padre Santo. Por ellos, sí, por ellos, Padre Santo, elevamos nuestra oración en esta mañana. Por ellos, Señor bendito, queremos decirte que sea con ellos, lleve a ellos las cosas que necesitan espiritualmente, físicamente hablando, emocionalmente. Gracias, gracias Señor, porque sabemos que en estos momentos usted escucha nuestras oraciones. Bendice esta radio, Padre Santo, mensaje de amor para salvación. Que sea portadora, Padre Santo, de palabra de aliento, de palabra de ánimo, de palabra, Padre Santo, de invitación para que las almas obedezcan a Cristo Jesús. Gracias. Sí, Padre Santo. Gracias por todas las mañanas. Gracias por todo y en todo. Sabemos que de una y otra forma usted escucha nuestras oraciones. Por todos nuestros hermanos en la fe, por donde ellos se encuentren, sean ellos bendecidos. Y en Cristo damos la gracia y le pedimos estas cosas. Amén, amén y amén. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida.
Una voz resuena de ansia y de fervor, danos luz, danos luz, danos luz, danos luz. Buenos días. Buenos días, hermanos. Gracias por aquellos que estuvieron pendientes de este servidor. Ayer no teníamos servicio, hermanos, de internet. Efectivamente, hermanos, no teníamos servicio de internet, pero tengo buena noticia. Y es que aquí estamos. Aún en medio de las dificultades, aún en medio de la humedad. Sí, bastante húmedo Managua, Nicaragua. Rarísimo porque esta es una ciudad de calores. Sin embargo, Dios nos ha bendecido con lluvia. Y eso es bueno, hermano. Es bueno porque nosotros somos un país de agricultura. Yo no me voy a oponer a la voluntad de Dios. Si Él nos quiere regalar lluvia, alabado sea Dios, que venga la lluvia. Ahí voy a ver cómo. Sí, ahí voy a ver cómo me refugio, hermano. Ay, voy a ver cómo me refugio. Orar por mis hermanos. ¿Qué tan frecuente yo oro por mi hermano? Sí. Oro por mi hermano. Por mis hermanos también oro. ¿Mm? Yo quiero que vayamos, hermanos, a Hechos capítulo 12. Sí. Hechos capítulo 12, versículo 1 al 12. Ahí vamos a tener la palabra de reflexión de esta mañana. Hechos capítulo 12, 1 al 12. Hechos 12. Sí. 1 al 12. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ya vamos a ver, hermano. ¿Qué dice? ¿Qué dice?
Voy a usar la Biblia latinoamericana, hermano. Biblia latinoamericana vamos a utilizar. Hablando de oración, hermano, te pido tu oración. Sí, hoy es, podríamos llamar como el día de toda la problemática que hay en nuestro país. Sí. Y hoy es el día en que el partido que está en el poder celebra 39 aniversario de haber triunfado hace esa misma cantidad de tiempo, pero vienen delegaciones de todo el país y por todo lo ocurrido en los últimos 3 meses se espera enfrentamiento, emboscada y esas cosas, hermano, que llaman más a violencia. Así que esperamos que todo marche bien en todo el día, que haya tranquilidad, que haya paz sobre todas las cosas, pero la gente está tensa, triste a la vez, porque más de 350 muertos, hermano, en 3 meses. Barbaridad, barbaridad. Por aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlo. Hechos capítulo 12, versículo 1 al 12, versión latinoamericana. Entonces, por aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlo, e hizo matar a espada a Jacobo y a los hermanos de Juan. Y viendo que estos agradaba a los judíos, hizo arrestar a Pedro también. Esto sucedió durante los días de los panes sin levadura. Y habiéndolo tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 piquetes de soldados, para que lo guardaran con la intención de llevarlo ante el pueblo después de la Pascua. Así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Gloria a Dios, hermanos. Preso Pedro, custodiado en la cárcel, la iglesia sufriendo persecución, pero no se puso a llorar, no se puso a lamentarse. Simplemente, hermano, dice el texto sagrado que mientras Pedro estaba encarcelado, la iglesia hacía oración ferviente a Dios. Y la palabra ferviente aquí viene de fe, fuerza, con mucho ánimo, con mucha fortaleza, con mucha devoción a Dios por Pedro. Y esa noche, cuando Herodes estaba a punto de sacarlo, Pedro estaba durmiendo delante de las puertas
Pedro estaba durmiendo entre dos soldados sujetos con dos cadenas y unos guardias delante de las puertas custodiaban la cárcel. He aquí se apareció un ángel del Señor y una luz brilló en la celda. Y el ángel tocó a Pedro en el costado y le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas cayeron de sus manos. Y el ángel dijo: vístete y ponte la sandalia. Y así lo hizo. Y le dijo el ángel: envuélvate en tu manto y sígueme. Y saliendo los seguía y no sabían lo que hacía el ángel era de verdad, sino que creía ver una visión. Mira, dice que Pedro salía, lo seguía, pero no sabía si era verdad o era mentira lo que estaba pasando. ¿Ah? Comprendo a Pedro, hermano. Comprendo en esa circunstancia salir de esa manera, hermano. Cualquiera diría: es verdad. ¿No será que esté soñando? Cuando habían pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma. Y salieron y siguieron por una calle, y enseguida el ángel se apartó de él. Lo que ahí pasó fue poder de Dios, hermano. Lo que ahí pasó fue lo que es verdaderamente un milagro, algo sobrenatural, hermano. Tal vez el ángel no se podía ver, o solamente Pedro lo podía haber visto. Pero pasaron por encima de la guardia, es decir, delante de la guardia. Y no es que estos jóvenes estaban dormidos, hermano. No. Un guardia. No es como los guardias de nosotros, hermanos, que duermen. No. Estos permanecían en pie, en vela. Cuando Pedro volvió en sí, dijo: ahora sé en verdad que el Señor ha enviado a su ángel y me ha rescatado de la mano de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo. Verso 12. A darse cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, llamado también Marco, donde muchos estaban reunidos y oraban. Eso es muy importante, hermanos, que en esta mañana usted lo tenga, sí, presente. Por favor, manténgalo presente. Porque es muy importante, hermano, que usted tome este ejemplo. ¿Bajo qué circunstancias estaban los cristianos orando por Pedro? Ahora, ¿sabía Pedro que estaban orando por él, los hermanos? ¿Sí? Indudablemente que sí, hermano. Porque la Biblia enseña que la iglesia primitiva era constante en la oración. La Biblia enseña que los cristianos en el primer siglo perseveraban en la oración. Y llegó un momento en la iglesia a orar continuamente. Y Pablo siempre enseñaba a los hermanos
a tener presente en las oraciones a Él, su ministerio. ¿Sí? Pablo siempre oraba por los hermanos y siempre los hermanos oraban por Pablo. Siempre. Por lo tanto, sí, es conveniente que nosotros sigamos el ejemplo de los hermanos en el primer siglo. Es decir, que seamos constantes en las oraciones. Ahora, nosotros estamos orando, hermano. ¿Sí? Somos modelos también nosotros. ¿Podrán nuestros hijos, podrán los vecinos dar testimonio de que donde nos congregamos, hermanos, allí oramos? Pero no las oraciones modernas que en estos momentos hacemos, hermanos. Yo he llegado a congregaciones, hermanos, que me decepcionan. Sí. Y una crítica constructiva, hermano. Si ustedes no quieren orar, no lo hagan, pero no hagan las muecas. Sí, hermano. No hagamos la mueca. Ya hasta el culto de adoración a nuestro Dios lo hemos mutilado. Ya nuestro momento de adoración con Dios lo hemos mutilado. Una oración, 3 cantos, lección bíblica 30 minutos, sermón 30 minutos. Sí, hermano. Y la oración, hermano, llevan nomás 1 minuto. Son oraciones instantáneas, hermano, como el café instantáneo, como el alcacerse. Sí. Ya no oramos ni por el predicador, hermano. Oración inicial, 3, 4 cantos, el sermón, la cena del Señor, la ofrenda y ya. Ya el orante, hermano. Ya el orante ya no llega ni a los corazones, ni al sentimiento, ni a la razón de los que están delante de él, hermano. Con una simplicidad, hermano. ¿Qué más dice la Biblia, hermano? Tocante al tema, debo de orar por mis hermanos. Lucas capítulo 23, ¿sí? O Lucas 22, hermanos, perdón. Vayamos todos, por favor, hermanos. Lucas 22. Lucas 22. Versículos 31 y 32. Palabra de Jesús, hermanos, las que nos vamos a referir.
Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos, como al trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué conciencia tenía Jesús sobre Pedro? Y se lo advierte, hermano. Mira, Pedro, te van a zarandear. Pero yo he rogado por ti, para que cuando tú salgas de en medio de estas dificultades, ¿sabes qué? Tú puedas ir a fortalecer a tu hermano. Es lo mismo que el apóstol Pablo dijo en la segunda carta a los Corintios. Hemos sido consolados para ir a consolar a otros. Los hermanos pasan por momentos difíciles, hermanos. Pasan por sufrimiento, y tengo pendiente la parte final del tema del sufrimiento. Buscado o no el sufrimiento, pues, hermano, porque hay sufrimientos naturales y hay otros sufrimientos que nosotros lo buscamos, hermano. Al final, hallado, encontrado o venido naturalmente, nosotros tenemos que limitarnos, hermanos, solamente a orar por nuestros hermanos en la circunstancia en que ellos se encuentren, hermanos. Y miramos entonces el ejemplo de Jesús. Pedro, yo estoy orando por ti. Y Pablo oraba por los hermanos, y Pablo pedía por los hermanos, y Pablo siempre le decía: yo siempre me acuerdo sin cesar de vosotros en mis oraciones. ¿Qué más tengo, hermanos? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1 al 2. Vamos, hermano, a la escritura, por favor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 1 y 2. ¿Qué dice, hermano? A lo mejor, hermano, que el hermano Mario, que es superficial, que hermano, imagínense que si no logramos entender lo superficial, mucho menos que entendamos lo profundo de esto. Sin embargo, tenemos el ejemplo bíblico por las cuales Pablo pidió, por cuáles cosas pidió Pablo a los tesalonicenses que oraran. Y dice la escritura lo siguiente: por lo demás, hermano, ora por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todo la fe, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará. Amén. Fiel, me gusta esa expresión, porque no es de todo la fe. ¿Qué significará? Todos no son fieles, pero fiel es el Señor. Amén. Gloria a Dios. No todos vamos a ser fieles, hermano, pero los que somos fieles, mantengámonos constante en la oración para que el evangelio sea predicado
y para que seamos librados de hombres perversos y malos. Eso es lo que en sí el apóstol Pablo pide. Santiago capítulo 13, versículo 13 al 16. Santiago capítulo 5, versículo 13 al 16. Este texto me gusta, hermanos, quiero que vayamos todos. Quiero que vayamos todos, hermanos. ¿Lo tienen? ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y ore por él, ungiéndoles con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor levantará. Y si hubiere cometido pecado, le será perdonado. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Confiesen en vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que sean sanados. La oración, hermano del justo, puede mucho. Qué hermosas palabras hay en la Biblia. Qué palabras de ánimo hay aquí para que nosotros trabajemos en dirección de orar por nuestros hermanos, de que oremos los unos a los otros, hermanos. Y quiero reflexionar, hermanos, sobre 1, 2, 3 reflexiones. Miren, hermanos, debemos de estar pronto para orar por los demás. Aún por nuestros enemigos. Se ha dicho, hermano, que es difícil seguir teniendo mala voluntad hacia las personas por las que oramos cada día. ¿Está usted de acuerdo? Mire, hermano, uno debe de orar, hermano, y debe de apartar cualquier alevosía. Es que de repente podemos orar, hermano, y reservarnos el derecho de por qué oramos. Y hablando de todas las circunstancias, mire, yo he encontrado, hermano, que me han dicho, hermano, ¿y por qué usted ora por el gobierno? No, mire, aquí este gobierno es maleantazo, este gobierno es desgraciado, este gobierno es... Y el hermano se suelta. Y yo he aprendido, hermanos, que no soy yo, o no soy quien, yo, para dejar de orar por mis sentimientos personales que yo tengo hacia determinado grupo de gobiernos. Jesús, Dios, el Espíritu Santo, me manda orar por los gobiernos. Y cuando yo oro de manera obligada, para que no me digan nada, entonces tengo una dificultad.
Y la dificultad que tengo es que no lo estoy haciendo correctamente. Y la Biblia me manda a hacer las cosas bien. Esto también puede pasar a nivel personal, a nivel de hermano. ¿Por qué es que no? Es que yo siento algo por el hermano. Pero de repente yo tengo que orar por él. Pero si no aparto esas cosas, hermano. La Biblia nos manda a amarnos los unos a los otros, a perdonarnos los unos a los otros, hermano, a no tener nada dentro de nuestro corazón, porque cuando hay algo dentro de nuestro corazón, eso es peligroso, hermano. Y entonces usted ahora debería, en cuanto escuche este tema, reflexionar si hay alguna circunstancia que pueda ser peligroso, hermano, y que pueda ocasionar problemas. Y vuelvo acá a decir lo que dije al inicio de la oración. Si no tiene deseo de orar, no lo haga. Pero más pecado es estar haciendo el cuadro de que estamos orando. ¿Sí? Hay que tener cuidado, hermano. Sí. Hay que tener cuidado. La iglesia oraba. Pablo exhortaba a la constante oración. Pero usted debe de cambiar de actitud, hermano. Los cristianos tenemos diferencias. Sí, tenemos diferencias. Pero esa diferencia no nos debería de... Hermano, esta diferencia no nos debería llevar a la enemistad. Hay ocasiones, hermano, que a mí me sorprende que no nos comunicamos con el hermano por alguna razón y otra. La enemistad, hermano, es pecado. Y hay que corregir eso, hermano. Ah, que el hermano no está enseñando correctamente y esto. Sí, posiblemente, hermano. Pero eso no nos debe llevar a la enemistad ni a la mala educación. Corríjale si hay que corregirlo, enséñale si hay que enseñarle. Pero no nos lleva la Biblia o no nos autoriza a tener alevosía, enemistad hacia el hermano. Debemos entonces, hermano, dejar cualquier mala voluntad. Si es la que tenemos, si es que tenemos, si estamos orando realmente, tenemos que ponernos a cuenta con nuestro Dios. ¿De acuerdo, hermano? Hay obstáculos para nuestras oraciones. ¿Y qué debemos de hacer? No, efectivamente, hermanos. Y uno de los grandes obstáculos, hermanos, que podríamos tener en nuestras oraciones, de la lista que usted puede hacer, y yo le recomiendo, hermano, haga una lista de aquellos obstáculos que pueden impedir nuestras oraciones lleguen a Dios. Hay oraciones, hermanos, que quedan ahí, debajo del techo del local de reunión. Es que hay veces, hermano, somos valientes, hermano. Sabemos que estamos haciendo cosas incorrectas y todavía que estamos orando.
y el hacer lo malo, hermano. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y Dios no escucha a los pecadores. Los que tienen enemistad con el hermano, no, Dios no puede escuchar sus oraciones, porque Dios dice, amaos los unos a los otros. ¿Debemos de cambiar? Sí, eso es lo que debemos de hacer. Cambiar, hermano. Cambiar nuestra actitud de ver a nuestros hermanos de manera indiferente, de manera enemistosa. De evitar la contienda entre los hermanos. De evitar la división entre hermanos. Si hay que enseñar, enseñe. Enseñe con Biblia abierta, con autoridad. Corrija con amor. Exhorte con amor. Amoneste con amor. Reprenda con amor. Pero nunca se olvide de esto, hermanos. Lo que el apóstol Pablo dijo: mas no les tengáis por enemigos. Pablo debe de haber usado muchos tiempos para la oración. Observe los primeros versículos, hermano, de cada carta que el apóstol Pablo hizo. En todas las cartas, hermanos. Vamos. No me voy a quedar solamente en decirle, observen. Vamos, hermanos, si a eso venimos a estudiar Biblia. ¿Ah? No sé, qué bárbaro. No íbamos a ir, ¿qué dicen que yo soy? El que iba a decir, Pablo dice, y no probarlo con la Biblia. ¿Ah? Vamos. ¿Mm? Uh-huh. Romanos, capítulo 1, versículo 8. Primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Verso 10. Verso 9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga el fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Vamos a 1 Corintios, hermano. Vamos, hermano. Abran su Biblia, hermano. Escriban, abran su Biblia. Abran su Biblia, hermano. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas enriquecido en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Qué lindas palabras, hermano. Gracias doy a mi Dios. ¿Mediante qué daba gracia el apóstol Pablo? Mediante
la oración. Y ahí vamos, hermanos. Estoy poniendo ejemplos puntuales, hermanos. Ejemplos puntuales. Uno, 4, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia que me fue dada. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre y Dios de toda consolación. Verso 2, gracias y paz a vosotros, Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo. En todas las cartas, hermanos. 1:23, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros, no he pasado todavía a Corinto. Hay tanto ejemplo bíblico, hermanos, que encontramos en la Biblia de cómo el apóstol Pablo oraba por la iglesia. Todo es cuestión de abrir la Biblia, hermano, ir encontrando el apóstol Pablo. Siempre están en mis oraciones. Yo siempre oro por vosotros y ustedes están en mis oraciones. Sí. ¿Qué dice? ¿Qué se dice, hermano, acerca del valor de la oración? ¿Qué se dice, hermano? ¿Es importante o no la oración? Santiago 5:16, hermano. ¿Es o no es importante la oración? Vamos, hermano. Hemos tenido últimamente algunas lecciones tocantes a la oración. Y dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad uno por otros, para que seáis sanados. La oración del justo puede mucho. Seamos constantes en la oración. Me interesa la frase confesaos y orad. Es una idea imperativa, presente. A diario tienen los cristianos de estarse hablando, comunicarse y estar orando unos a otros. Porque ese es el modelo que nosotros tenemos en la Biblia de la iglesia primitiva, hermano. Respondiendo Simón, Pedro dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Primera de Juan capítulo 5, versículo 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios y Dios le dará vida. Para los que cometen pecado y que no sean de muerte. Hechos 12:15. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia sin cesar en oración a Dios
por él. Filipenses 1:3, doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Colosenses capítulo 1, versículo 3, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo. Según de Tesalonicenses 3:1, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Debemos de orar, hermanos. Debemos de orar, pero también haciendo su voluntad. Juan 2, 1 Juan 2:29, sabéis que lo que Él es, sabéis, si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. 3:7 de 1 de Juan, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo. ¿Sí? Basta, hermano. Basta de no seguir aprovechando esta gran oportunidad, hermanos. Sí. Como es tener la oportunidad de que oremos los unos a los otros y no aprovecharlo como debería de ser. Nos detenemos aquí, hermanos. Yo sé que usted va a seguir profundizando esta lección. Confío en usted. Gracias, bendito Señor, Padre Santo, por esta lección bíblica, Señor. Gracias por enseñarnos que debemos estar constantes, perseverantes en la oración. Ahora permítanos, Padre Santo, orar por nuestras necesidades, por nuestras dificultades, por aquellas cosas, Padre Santo, que necesitamos, ¿sí? Que necesitamos mejorar cada día, estar en unidad, escudriñar la Escritura, Padre Santo, comenzar a hablar donde ella habla y callar donde ésta calla. Ya de una vez por todas, Padre Santo, ir a comenzar, Padre Santo, a apartar aquellas cosas que nos desunan, Padre Santo. Sabemos que usted aborrece el pleito entre hermanos, la división entre hermanos, la contienda entre hermanos. Gracias, Padre Santo, porque llegó este hermoso momento en el cual estamos compartiendo tu bendita palabra. En el nombre de Cristo Jesús, damos la gracia y les pedimos todas estas cosas. Amén y amén. Amados hermanos, ya hemos concluido la lección de esta mañana. Sigan orando por la radio, sigan orando por el seminario, hermanos, del día 30 al 4 de agosto. Le invitamos desde ya. Pero también, hermanos, sigan ustedes orando por la próxima semana. Del 23 al 28 estaremos en un seminario y evangelismo en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, en la Iglesia de Cristo San Miguel, Colonia San Miguel, Tegucigalpa, Honduras. Así que oremos, hermanos, por el trabajo que tenemos en el Señor. Nos despedimos, nos seguimos escuchando. Gracias por su sintonía a este programa.